Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en su casa. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del programa Escuelas sin Fronteras, un programa creado principalmente para que hablemos de inclusión, de cuál es nuestra visión como escuela. Ustedes también en sus casas pueden tener su propia opinión y queremos ir compartiendo esto mediante ciertos programas que se han ido creando. El tema de hoy principalmente es la interculturalidad. Ya hablamos en el capítulo anterior acerca de las migraciones que se han producido en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la interculturalidad que tenemos en nuestro propio país, con nuestras etnias ancestrales, las distintas formas de vida que tenemos en Chile desde hace muchos años y quizás desde antes de ser conquistados por los españoles. Para comenzar esto tenemos que recordar ciertos conceptos. Por ejemplo, el de interculturalidad. ¿Ya? Para quienes no tuvieron la opción de ver el primer capítulo, puedan también conocer de qué vamos a hablar hoy en día. ¿Ya? La interculturalidad se trata principalmente del intercambio entre dos culturas, cuando se produce de manera equilibrada y equitativa, sin que haya el desmedro de una por sobre la otra. ¿Ya? Y siendo así, llevando este concepto a lo que ocurre con nosotros, los chilenos mestizos, que no necesariamente somos 100% españoles ni tampoco mapuches en este caso, y lo que ocurre con los mapuches que sí viven en comunidad, que mantienen sus costumbres, que mantienen incluso sus apellidos y su habla. ¿Ya? Considerando esto, tenemos para ustedes un video en donde se ha realizado una entrevista a una señora mapuche por parte de uno de nuestros estudiantes del taller de periodismo. Este programa, este reportaje fue realizado en el hogar de la señora María y les invito a que puedan ver la cápsula que les presenta Ani Concha, estudiante de la Escuela Gabriela Mistral. El pueblo mapuche es y ha sido siempre una de las etnias originarias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de la identidad cultural. Los mapuche debieron resistir durante todo el siglo XX la intensa presión de las nuevas repúblicas de Chile y Argentina, que a través de sus respectivas campañas militares ocuparon la región. La integración de la Araucanía al territorio chileno en 1882 provocó el derrumbe de toda una sociedad que había encontrado la manera de adaptarse a siglos de lucha y contacto fronterizo. El crecimiento demográfico y la contracción de las tierras comunales dio inicio a una intensa corriente de migración campo-ciudad, lo que ha llevado a que hoy más de la mitad de los mapuches chilenos vivan en las ciudades. Así es como María Angélica Yanquileo llegó a vivir a Tomé, aunque recuerda con mucho cariño su ciudad natal. Conozcamos su historia en la entrevista de Ani Concha. Marimar Lamuén. Hola, me presento, yo soy Ani Concha Chávez. ¿Usted podría presentarse? May. Incheche María Angélica Yanquileo Tranamil Piñén. Bueno, ¿nos podría contar acerca de su vida, de dónde es, de dónde son sus padres? Bueno, yo soy oriunda de Cañete y toda mi familia es de Cañete. Soy la única que estoy por acá, que emigré a Tomé. ¿Cómo es el lugar donde nació? Es un lugar lindo, tranquilo. Bueno, yo creo que todas las personas van a decir eso de su lugar, pero donde yo vivo, gracias a Dios, es lindo porque estamos emplazados en medio del campo, así que es tranquilo, lindo, una tranquilidad única. Sería lindo estar en ese lugar. Sí. Ojalá yo tenga la oportunidad de ir. Sí, pues. La cultura mapuche constituye un amplio grupo étnico compuesto por varios grupos que compartían una estructura social común, religiosa y económica, así como un patrimonio lingüístico común. Sin embargo, este grupo social se fue convirtiendo en pueblo mestizo, lo que hizo que se dividieran las culturas,
haciéndose diferencias entre unas y otras. ¿Siente que le tratan distinto por ser mapuche? No, algunas situaciones, pero ya aprendió a lidiar con ellas, así que no, me siento bien. Nunca me he sentido discriminada, por decirlo de alguna forma. Bueno, usted, siendo mapuche, ¿se siente cómoda en esta sociedad que a veces es discriminadora o muy clasista? Sí, clasista, sí. Pero gracias a Dios yo en el rubro en el que me desenvuelvo nunca me he sentido discriminada, siempre me he sentido incluso como apoyada. Siento que le doy un plus a los grupos donde estoy. Por ejemplo, los grupos de mujeres emprendedoras, porque acá en esta zona no hay muchos mapuches y que sean hablantes. Así que siento que le doy un plus a todos los grupos donde estoy. La palabra mapuche en mapudungún significa gente de tierra, y la cosmovisión del pueblo va más allá de la tierra como un espacio físico, pues esta tiene gran importancia histórica, ancestral y religiosa. Las comunidades se vieron forzadas a vivir lejos de sus tradiciones, siendo relegadas a espacios pequeños en los que existían códigos absolutamente distintos. ¿Puede contarnos un poco de su forma de vida? Mi forma de vida, a ver, es igual que cualquier persona común y corriente chilena. Me trabajo, tengo una familia, divido mi día en dos partes. En la mañana me dedico a la casa, a hacer las cosas, labores de toda mujer, y en la tarde me dedico a mi emprendimiento, que es el tema de las hierbas medicinales. ¿Puede vivir la vida como mapuche en la ciudad o hay una mezcla de culturalidad e identidad? Se puede, yo puedo vivir en las dos partes porque, cuando voy a buscar hierbas siento que estoy viviendo mi interculturalidad porque me estoy saliendo de la ciudad para ir a recolectar mi hierba, y ahí recuerdo cuando era chica y no las mezclo, siempre mezclo. Eso quiero decir. ¿Nos puede mostrar su trabajo, contarnos a qué se dedica, dónde aprendió o cómo le va? Bueno, yo como dije anteriormente, hago hierbas medicinales, recolecto, seco, envaso y vendo todas las hierbas medicinales, ya sean desde la cola de caballo, oreganillo, manzanilla, boldo, eucaliptus. Además de eso hago aceites, todo a base de hierbas medicinales. ¿Usted en este momento nos podría mostrar alguno de sus productos? Estos son algunos de sus productos, ¿nos podría contar de qué se trata cada uno de ellos? Bueno, estos son guateros terapéuticos. Tengo dos tipos. Uno de lavanda, que es más para relajar, es como más para los dolores menstruales, y el otro es de eucaliptus, que es el que tengo acá, que son más para resfriados, asma, pero ambos sirven para dolores de guatita, dolores de músculo, dolores de huesito, lumbago, ambos sirven para lo mismo, y ese es mi producto estrella. También hago otro producto que es el colon hinchazón, que lleva todo tipo de hierbas que son solo para relajar. Por ejemplo, el oreganillo, tiene melisa, menta, manzanilla y lavanda. Yo nunca voy a mentir con respecto a lo que trae, porque yo sé las cantidades que le puedo echar, que le he hecho, y si me quieren copiar que lo hagan, pero nunca van a tener mi dosis. Bueno, además de esto, también tienen un rico olor para performar las casas. Son muy ricos. Sí, los olores. incluso ahora tengo unos búhos que lo estoy, igual que esto, pero lo estoy haciendo solo con trigo, para ambientar el vehículo con estos aromas. Los mismos, pero así que siempre estoy sacando productos nuevos. Muy bueno. Así que si quieren adquirir mis productos, ustedes saben que estoy aquí en Tomé. Sí. Me buscan como Ruca La Web y ya pueden contactarme. El tema del conocimiento de la hierba yo lo heredé de mi abuelo, porque con mi abuelo íbamos
siempre a recolectar hierba, íbamos a buscar la nalca, la mutilla, todas las cosas que da la naturaleza siempre fuimos con él. Y siempre nos enseñó, bueno, íbamos con un primo, por eso digo nos enseñó, que cada hierba tenía su propiedad. Esta hierba servía para esto, servía para otro. En ese momento yo como era cabra chica, nunca le tomé mayor importancia, pero lo iba conociendo la hojita, sabía para lo que servía. Y así esos fueron aprendizajes que fui adquiriendo. Y después fue como una oportunidad de negocio y dije, ¿qué más se dedica a esto? Y ya tenía ese conocimiento, así que lo empecé a llevar a cabo. Y hasta el momento me ha ido bien, porque toda la gente busca ahora lo más natural para tener una mejor calidad de vida. Pero lo más importante es que a usted le gusta su trabajo. Me encanta mi trabajo porque siento que a través de esto yo estoy dando salud y a bajo costo, porque muchas cosas de las que venden en la farmacia son muy caras. Y no sé, porque yo vendo a 1.000 pesos, con 1.000 pesos ya sé que se va a sentir mejor. Pero también en eso va la fe. También hay que creer y tener fe que la hierba le va a hacer bien, porque si no, la hierba tampoco va a hacer su efecto así por sí solo. Bueno, también yo he escuchado que cuando uno tiene pasión por algo, uno no trabaja. Uno le gusta su trabajo y nunca va a sentir que es una carga para él. No. Y eso es lo que yo he visto, que usted tiene pasión por su trabajo, Sí. le gusta y sobre todo también le gusta ayudar a la gente. Es que sí, po, eso es. Y además de todo eso lo que tú dijiste, que es muy lindo lo que dijiste, estoy dando a conocer lo que el pueblo mapuche siempre ha hecho, las hierbas medicinales, que mezclar esta otra. No, me siento contenta y feliz con lo que hago. Y espero que mi hija, que ya de chiquitita le estoy enseñando a que siga también el tema de las hierbas. Bueno, si ella quiere eso, pero yo le voy a enseñar de a poquitito una cosa que otra y ahí ella verá si la sigue o no. En 2004 el Registro Civil chileno recibió 2.700 solicitudes para modificar el apellido mapuche por uno occidental. Hace algunos años, quienes eran o tenían descendencia mapuche se avergonzaban u ocultaban su origen. Hoy esto va cambiando porque hoy se sienten orgullosos de ser quienes son. ¿Por qué piensa que ha pasado esto? A ver, igual yo creo que se han reconocido, porque bueno, antes mi abuelo, yo tengo la experiencia de mi abuelo, siempre decían que uno no tenía que decir que era mapuche, pero con el tiempo creo que no se nos ha ido reconociendo con leyes que se han instaurado. Y en el tema de las becas yo creo que también por eso también he jugado el tema de que se sienten orgullosos porque ven que tienen beneficios. Yo lo veo por esa parte. Eso. La recuperación y autonomía jurisdiccional por estas tierras, ubicadas principalmente en las provincias de Cautín y Malleco, son las principales demandas de la nación mapuche, además del reconocimiento de su identidad cultural. ¿Cuál es su opinión frente al conflicto mapuche que afecta al sur del país hace muchos años? Bueno, no lo llamaría así como conflicto mapuche porque es un sector del pueblo mapuche y siempre nos catalogan como a todos que somos terroristas o que andamos incendiando, que quemamos y no es así. Es un sector. Y como en toda sociedad hay unos que piensan distinto, hay algunos que piensan que a través de la violencia van a conseguir algo. Yo creo que no, pero es cada uno lo que puede hacer cada uno. Así que si ellos están en eso, yo no me puedo meter más allá, pero hay que diferenciarlos. Es un conflicto de cierto sector mapuche, no todo. Ok, muy informativo. Es bueno saberlo así porque hay varias personas que ponen a todos los mapuches en un lugar y no todos son iguales. Por ejemplo, ¿tú me ves que estoy quemando? No, porque a mí me sirve el tema del bosque o la naturaleza, yo no la puedo quemar porque yo necesito para sobrevivir. El mapuche ama su tierra y nunca le va a hacer daño. Es un sector que está radicalizado y eso ya no podemos hacer nada contra ellos. Es solo un sector y ellos tienen su pensamiento y nosotros, otro sector mapuche tiene otro pensamiento.
Así que Diferencia de opinión. diferencia de opinión, como en toda sociedad. Pero que no nos cataloguen, eso es lo que quiero recalcar, no los cataloguen a todos los mapuches como terroristas, flojos, borrachos, porque no todos somos así. Hay un sector que se esmera día a día por salir adelante. Y eso es bueno saberlo. ¿Nos podría contar qué es lo que le gustaría que la sociedad en general hiciera por el pueblo mapuche? Que no nos estigmaticen diciendo, hoy ahí van los mapuches, no, que se van a juntar y van a quemar todo Chile, como pasó para los incendios. Que hubo varias información que fue pésima y también no fue verídica, que decían que no, que los mapuches estaban incendiando y no fue así. Después con el tiempo se supieron que habían sido el tema de la electricidad había producido tanto incendio. Pero decían, no, y mucho, yo recibí mensajes en mi Facebook y tú, mapuche tal por cual, andas quemando, y igual fueron 1 o 2 mensajes, porque como que nos atacaron mucho en esa... O sea, prácticamente levantaron falsos contra su persona y contra el pueblo mapuche. Contra el pueblo mapuche. Así que eso, que se informen bien, que somos un pueblo que aunque no queramos, todos los chilenos y sobre todo en la región de esta región Biobío, Araucanía y para el sur, tienen mucha sangre mapuche, aunque no diga, todos tenemos sangre mapuche. Tú tal vez no llevas los apellidos, pero vas a llevar siempre la sangre mapuche. Y de hecho voy a estar muy orgullosa de llevarla, porque Sí, es de donde yo vengo, son mis Sí, orígenes. Y los orígenes son los que nos hacen como personas. Eso, nunca olvidar de dónde tú vienes, porque eso te hace saber para dónde tú vas. Y sentirte orgullosa de lo que tú eres. Y eso me emociona un poco porque mis abuelos sufrieron mucha discriminación. Incluso no querían enseñarme a hablar, porque decían que no me iban. Pero gracias a Dios nunca me sentí discriminada en el colegio. Siempre me supe defender. Además fui criada en una casa de profesores, donde siempre me decían, no, tú no tienes por qué sentirte menos, porque tú eres igual, tienes las mismas capacidades de todas las personas. Y eso me emociona, porque cuando veo en la televisión, dicen, sobre todo ahora en las campañas políticas, dicen los terroristas, y no todos somos así. Eso me da profunda tristeza. Igual cuando tomaron a presos a los que supuestamente son la banda de criminales, terroristas, da pena porque son tu sangre. Me da pena porque siempre nos estigmatizan. Yo tal vez no he sido así, pero me llega ese tema de... Porque a pesar de que usted no los conocía, o tal vez sí, son su sangre y a usted le duele. Sí. Es que yo conocía personalmente a Héctor, tú lo conocías siempre, porque yo siempre voy al lago, al lago Yeuyeu voy de vacaciones. Y ahí lo conocí, hemos conversado un par de cosas, y no somos amigos íntimos, pero siempre nos saludábamos como hermanos, como tú saludas a alguien conocido, hola, ¿cómo está alguien? Y eso nada más. Pero eso me duele mucho. Y espero que la sociedad cambie, porque falta mucho todavía, falta mucho. Por si fuera poco, la cultura se ha perdido con la amalgama experimentada al vivir en ciudades del Estado chileno. Solo un 4% de los jóvenes y niños mapuche tiene el mapudungún como su segundo idioma según la UNICEF. ¿Le parece bien que las escuelas aborden el tema de los pueblos originarios, solo los sectores donde existen pueblos aún? No me gustaría porque, como dije anteriormente, todos somos mapuche y todos deberían, por ejemplo, aprender a saludarse, aprender a despedirse, a decir gracias, palabras simples que me gustaría que todos manejaran. Bueno, yo le quisiera agradecer por su tiempo, por su confianza y sobre todo gracias nuevamente por confiar en nosotros y dar nuestra entrevista. Ya, muchas de gracias. nada. Cuando quieran estoy dispuesta a cualquier información, si necesitan saber algo más,
sobre el pueblo mapuche, me pueden ubicar y aquí voy a estar. Siempre recibiendo con los brazos abiertos, como el pueblo mapuche, que somos, como una representante del pueblo mapuche. Agradecemos a Ani por esta entrevista que realizó a la señora María, donde ella nos comenta cómo fue el crecer siendo mapuche, en donde muchas veces tenía que esconder su cultura, no decir que era mapuche, no se le enseñó su habla tan abiertamente como a nosotros aprendemos a hablar español, por ejemplo, por temor a ser discriminada principalmente, aunque nos mencionaba también que ella siente que en la actualidad no ha sufrido de discriminación. Agradecemos a Ani por esta entrevista y para poder hablar en más profundidad de este tema, analizar lo que nosotros pensamos, analizar esta entrevista que se hizo principalmente a la señora María, tenemos con nosotros a un invitado que desde su área de la sociología nos va a poder dar ciertas pautas para poder ir entendiendo este término de la interculturalidad enfocado principalmente al pueblo mapuche. Le presento, está con nosotros don Julio Gajardo, él es sociólogo de la Universidad de Concepción. Bienvenido a nuestro programa Escuelas Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación y contento de poder participar y colaborar, digamos, con el desarrollo de la interculturalidad. Muchas gracias, bienvenido también, porque bueno, para nosotros, le comento, don Julio, esto es un proceso nuevo. Si bien el tema valórico, el respetarnos los unos a los otros, está dentro de nuestros sellos como institución, hoy en día tenemos que darle este plus de inclusión o hacerlo más visible para nuestra comunidad educativa, tanto los niños como los apoderados, y por eso hemos creado también este espacio dentro del canal Gvisión para tener el momento exacto de hablar de inclusión y hoy en día de interculturalidad. Para eso vamos a partir viendo qué tanto sabe nuestro público, nuestros niños principalmente, algunos apoderados, y se hizo una encuesta que la vamos a poder ver ahora, invito a que la podamos observar, para luego poder conversar y hacer algunas preguntas puntuales. Originarios que estaban en Valdivia y son personas que combatieron con Chile con los españoles. Son los originarios, los que estaban aquí en Chile cuando llegaron los españoles. ¿Y hoy en día qué sabe de su cultura? Que está saliendo a flote, se está recuperando. Los mapuches, pueblo originario de Chile, ya los ancestros de nuestra tierra. ¿Sabe algo de su cultura? ¿A qué se dedican actualmente? Bueno, actualmente, o en general, yo sé que usaban la agricultura, ¿cierto? Depende del lugar geográfico donde habitaban. Y hoy día, bueno, la base de ellos es lo mismo, agricultura, tierra, trabajo con la tierra, eso. Es lo que tengo entendido, ¿no? ¿Sabe de algunas tradiciones que celebran los mapuches? Sí, hay tradiciones como el guillatún, ya, los juegos como el juego de la chueca, ya que era el deporte tradicional de ellos. Eso. Que son indígenas y eso. Bueno, que fue uno de los pueblos originarios de nuestro país, que hasta el día de hoy libra una batalla contra el Estado y en su tiempo contra el pueblo, el país español. ¿Qué sabe de su cultura? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican actualmente? Bueno, ellos fueron un pueblo agrícola, generaban ellos sus propios recursos, trabajaban la tierra, también trabajaban manualidades y eso. Sí, por el pueblo originario de Chile. Se dedicaban a trabajar la tierra. Los hombres eran los guerreros, las mujeres son las que trabajaban. Bien, el pueblo mapuche es un pueblo originario de América Latina que se ubica esencialmente en el sur de Chile y de Argentina. Es un pueblo combativo
que mantuvo a los españoles a raya durante 400 años. Es un pueblo que merece todo mi respeto, del que yo formo parte de una u otra manera, porque yo soy producto de la mezcla de español y de mapuche. Por lo tanto, mi respeto, mi adhesión a su causa, que es la lucha por la recuperación de sus tierras. Creo que de todas maneras esa lucha se debe dar buscando un acuerdo y dialogando para que tengamos todo lo que ellos puedan alcanzar sea producto de ese diálogo. Creo que ellos tienen derecho a ser declarados nación, pero siempre sujeto al Estado de Chile. Ustedes en su casa ya se han podido dar cuenta que tanto conocemos acerca del pueblo mapuche. Decimos que nuestro pueblo originario, muchos a lo mejor nos sentimos orgullosos de que fueran los primeros habitantes de nuestro territorio, y a lo mejor estamos hasta orgullosos de ser descendientes de mapuche, más que de españoles quizás. Pero ¿qué tanto sabe usted en su casa del pueblo mapuche? Más allá de decir es un pueblo aborigen de los inicios de nuestro país. ¿Qué tanto sabe usted? Vamos a conversar de este tema con nuestro invitado acá, con don Julio. Y don Julio, tengo una pregunta puntual. Dice, ¿podríamos decir nosotros que como chilenos mezcla entre mapuches y españoles hemos ido desplazando a nuestros originarios mapuches y hemos privilegiado a lo mejor nuestra cultura española? Evidentemente, o sea, es así. O sea, es lamentable, pero la ocurrencia de que el mapuche, por ser también un grupo minoritario, ha podido ser limitado desde el comienzo de la historia del pueblo de Chile, y yo diría quizás discriminado, pero todo tiene el origen en el desarrollo de la historia de nuestro país. Principalmente porque en el momento de la independencia, aunque pocos años después se declaró la libertad de la esclavitud, o sea, no hubo más esclavos aquí en Chile, sin embargo, se reprodujo a través de la historia el mismo, podríamos decir, principio de casta, el mismo principio de clase que hubo durante el periodo de la conquista. Entonces nos independizamos de España, pero los terratenientes o la oligarquía en Chile, ellos mantuvieron el sistema de clase. O sea, quizás por la comodidad o los privilegios que le brindaba, y también por un aspecto, digamos, económico, o sea, que ellos manejaban la tierra. En nuestra primera historia, la lucha era entre mapuches y españoles. Luego de esto, claro, pasaron muchos años, llegamos al proceso de la independencia, donde ya no queríamos más esta administración española de nuestros recursos, de nuestra gente, pero tampoco volvimos a nuestro origen de mapuche. Se quedó acá esta mezcla ya instaurada y solamente se produjo esta separación administrativa, por así decirlo. Claro, es que los procesos culturales o sociológicos requieren de bastante tiempo. Y si nosotros pensamos o consideramos que fueron 300 años, ¿verdad?, el periodo de la conquista, más o menos, entre 1540, digamos, hasta 1800, cuando fue la independencia, casi 300 años, entonces eso permitió que se le imprimiera a nuestra tierra, a nuestra región, a nuestra sociedad, digamos, la fuerte dominación española o europea incluso. Claro, porque pensemos que, bueno, nosotros estamos ubicados en la 8ª región y estamos hablando hoy en día de los mapuches, y principalmente era la 9ª, la 8ª región en donde ellos estaban emplazados. Entonces podríamos decir que cuando se conquista Chile, estábamos hablando de esta región, de nosotros mismos. ¿Por qué nosotros perdimos nuestras raíces?
¿Por qué no fuimos capaces de mantenerlas a través del tiempo, considerando que los mapuches eran bien aguerridos y que jamás se daban por vencer hasta el día de hoy incluso? Yo pienso que, no sé, siempre tener la idea de que el pueblo mapuche era un pueblo que le gustaba vivir pacíficamente y en el cual, o sea, no había diferencia de clases. Entonces era un pueblo que era muy amable y que aceptaba al que llegaba a sus tierras sin prácticamente ponerle condiciones, lo trataba como un igual. El español era dominante, quería apoderarse, ¿verdad?, de las riquezas naturales, lo que no está en la concepción del pueblo mapuche, en el cual las riquezas naturales son de todos, las comparten y todo eso. Entonces era fácil por una persona que tiene ambiciones y además que tiene cierto poder, en ese tiempo poder militar, para imponer condiciones. O sea, y después se va produciendo una mezcla, ¿verdad?, con el pasar del tiempo. Y sí, nosotros vivimos, yo diría, como en el límite, ¿verdad?, porque el pueblo mapuche guardaba su independencia al sur del río Biobío. Claro. Entonces nosotros estamos en una franja que es más o menos entre el río Biobío y el río Itata, donde se producía el intercambio, ¿verdad?, entre el pueblo mapuche y los españoles. Los españoles que habían llegado. O la mezcla, digamos, que se empieza a generar, digamos, en el norte. Nosotros tuvimos no solamente la influencia o la dominación política o la dominación militar, sino que también la dominación cultural. Y, digamos, eso fue dándose de tal manera que se conserva lo que había en España, ¿verdad?, un sistema, yo diría, clasista, en el que la persona que o poseía menos o tenía un poco menos de educación era considerado como inferior y se fracciona, podríamos decir, la sociedad en esos términos. Me queda esta idea de que en el inicio de la pérdida de nuestras raíces, de nuestra cultura, se puede generar porque los mapuches tenían esta forma amable de ser y quisieron acoger a quienes venían llegando con una intención que no era la misma que ellos. Por supuesto. ¿Cierto? Sí, sí. Y en esto ya, en que ellos se dan cuenta que en realidad no iba a ser amistosa la cosa y emprenden una revolución, por así decir, de no dejarse dominar ni perder su tierra. Claro. Y empieza esta lucha entre los españoles y los mapuches, es que ya a lo mejor era un poco tarde. Sí, y bueno, quizás no tan tarde, pero lo que ocurrió fue que cuando se hace la independencia, en el momento de la independencia el pueblo mapuche era reconocido como nación por España, por el Reino de España. Entonces, como era reconocido como nación, o sea, había un cierto respeto. Pero cuando se hace la independencia, se considera que todos son iguales a través de todo el territorio. Y no era tan así, porque los mapuches siguen manteniendo, digamos, su cultura, su manera de vivir, como decimos, entre más o menos la octava, la novena o la 10ª región. Y los chilenos que mantienen el régimen clasista que heredamos de los españoles, miran con ojos yo diría un poco de menosprecio o de menoscabo al indígena que está hacia el sur, de la frontera. De pronto para nosotros es un poco complejo, digo nosotros los chilenos mestizos, porque sí. No podríamos decir que no somos mapuches, lo somos, en alguna parte de nuestro ADN debe estar, claro. Pero podríamos decir que, o explicar un poquito cómo es que nosotros no logramos entender esta lucha que hoy en día se ve porque los mapuches, quienes viven en comunidad, quieren defender su terreno, su territorio, y ser constituidos nuevamente como una nación. Surge desde ahí, desde ese momento en que se produce la independencia y ellos eran considerados hasta ese momento como una nación. Bueno, no necesariamente, ellos vivían, podríamos decir, pacíficamente en sus tierras. Cuando a los oligarcas, podríamos decirlo así, a los poseedores de alguna cierta riqueza, decidieron que ellos necesitaban territorio para expandir
digamos, Sus dominios. sus dominios, ¿verdad? Comenzó el asunto de querer invadir el territorio mapuche y se comenzó de una manera bien cruel y bien cruenta, lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. O sea, no era que se iba a pacificar porque ellos vivían pacíficamente allí, sino que era sencillamente despojarlos de sus territorios. Y dominar más que otra cosa. Y imponer, o sea, digamos, las condiciones que querían para extraer las materias primas y todas esas cosas. Ahora, durante muchos años los mapuches fueron literalmente exterminados y al mismo tiempo se le, no sé si usar la palabra, expolió de todo lo que eran, digamos, sus territorios, sus posesiones. Se les le quitaron, claro. Y se crearon mitos y leyendas que decían de que los mapuches eran flojos, que no trabajaban las tierras, que los mapuches solamente eran bebedores, alcohol. La señora María nos hablaba un poco de eso. Sí. Y con bastante tristeza comentaba que le duele, o es la forma a lo mejor que ella ha vivido la discriminación, cuando alguien comenta, no, pero es que los mapuches son todos unos flojos, que no trabajan, quieren que el gobierno les dé todo, o por eso es que quieren su tierra de vuelta, son unos borrachos, si están a lo mejor en la pobreza, por así decir, que están el producto de esto. Bueno, es la visión que yo creo que generalmente se puede llegar a tener. Es un mito y al mismo tiempo una cierta realidad en el sentido de que podríamos decir, los invasores siempre introdujeron prácticas que eran convenientes para ellos, entre esos, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? O el trueque de cosas, digamos, que no tenían valor por las tierras y el abuso. O sea, en la concepción del mapuche no existe la propiedad de la tierra. ¿Cómo fue la forma en la que, o quizá ahí me dio la respuesta, en la que los mapuches perdieron su tierra por la que tanto luchan hoy? Bueno, primero porque el Estado de Chile, digamos, cuando comenzó la pacificación de la Araucanía, los despojó y entregó esas tierras a colonos, o tanto chilenos como extranjeros, porque también llegaron después alemanes, italianos y algunos otros, digamos, que poblaron parte del sur de Chile. Ahora, me ha tocado, o sea, digamos, desde niño vivir un poco en contacto con los mapuches, en cierta medida. Háblanos un poquito de eso. Porque mis abuelos también fueron colonos en la cordillera de Nahualbuta, entre, digamos, a la altura de Tirúa, hacia la cordillera arriba, en plena cordillera, entre Contulmo y Purén. Ellos les fue dado un lote de tierra para que trabajaran allí, que en realidad eso era solo montaña. Los mapuches vivían más en la llanura o cerca del mar, y entonces eso no estaba prácticamente poblado. Y yo conocí, digamos, mapuches, estuve, digamos, en casa de ellos, comiendo con ellos y todo, y pude ver que eran gente limpia, trabajadora. Había que era compadre de mi abuelo, compadre de mi abuelita, me acuerdo, y ellos pasaban a la casa, allí pernoctaban muchas veces porque caminar muchos kilómetros, viajar, digamos, a algún lugar les costaba. Y yo nunca vi que fueran gente ni borrachos ni flojos, pero sin embargo, de eso, de las fiestas, o de las maneras, digamos, cuando ellos a veces incurrían en consumo indiscriminado de alcohol, se valían, digamos, algunos criollos para hacerlos firmar papeles, o hacerles, digamos, de alguna manera, desposeerlos de sus pertenencias. Yo creo que nos falta mucho conocer y valorar nuestra cultura mapuche, porque todos quienes tenemos algún cercano de esta cultura, o somos descendientes quizás más directos, tenemos otra visión de lo que es el pueblo mapuche y quizás se puede empatizar un poco más, incluso con la lucha que ellos tienen hoy en día, que a lo mejor la encontramos mucho más justa. Sí, fíjate que yo tengo una concepción bien particular, o sea, me gustaría expresarla. Yo creo que nosotros como chilenos, todos los que llevamos un poco de sangre mapuche, tenemos también de nuestra manera de ser muchas veces ciertas prácticas. Por decir una cosa, a nosotros nos cuesta mucho la organización, o que nosotros, digamos, tengamos jefes
La jerarquía. La jerarquía y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los mapuches, cuando vivían ellos, cada uno vivía en su tribu, ¿verdad? Cada cacique, claro, y eran los más ancianos, los que dirigían, pero solamente cuando ellos se sentían amenazados, ellos lograban organizarse y formar un ejército o algo, digamos, para defenderse, ¿verdad? Pero terminada la guerra, todo eso se disolvía y todos volvían a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de organización que muchas veces tenemos los chilenos y de poder trabajar, digamos, de manera como más organizada, yo pienso que es una herencia de eso. Y yo no lo considero malo, yo considero, o sea, digamos, que nos hace todos iguales y que la organización es necesaria, digamos, en caso de emprender una tarea, una obra, y no necesariamente tiene que haber, digamos, esta diferencia clasista que es tan dañina en Chile, o sea, digamos. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de este enriquecimiento mutuo entre dos culturas. ¿Se ve eso literalmente o de manera fácil entre la cultura mapuche? Y hagamos esta diferencia para poder entender chilenos. Lamentablemente, yo pienso que la base de la interculturalidad o la inclusión debe estar el respeto por la persona humana. O sea, eso de base. Me ha tocado vivir, digamos, en cultura o en lugares donde hay gente de todas las nacionalidades, de todas las razas, y la gente se lleva muy bien, desde árabes, chinos, lo que sea, nativos incluso, y si existe el respeto, o sea, digamos, no hay ninguna manera, no hay por qué no poder vivir juntos. No hay gente que tenga mayor o menor capacidad, o sea, digamos, en todos lugares hay gente inteligente, gente trabajadora, gente que no le gusta tanto trabajar, o sea, es parte de la diversidad humana que nosotros debemos aceptar y debemos convivir y tratar, digamos, de siempre ir adelante con eso. Entonces, yo creo que ha habido un intercambio, es indudable, o sea, como sea, nosotros heredamos palabras, nosotros heredamos comidas, nosotros tenemos, digamos, nosotros los que nos consideramos no mapuches o que somos criollos, ¿verdad? Pero también los mapuches, ellos aceptan, de hecho fue demostrado por Lautaro, que ellos aceptan lo que es conveniente, digamos, en un momento dado para su propio pueblo. Y por eso que ellos pudieron organizar también la guerra de defensa contra los españoles, porque ellos adquirieron de los españoles métodos de lucha, adquirieron herramientas o armas o caballos, ¿verdad? Entonces ellos se organizaron también, bueno, eran menos recursos, pero igual, y pudieron, digamos, vencer al español, que era mucho más poderoso desde el punto de vista militar. ¿Cierto? Ellos, yo pienso que se adaptan o participan también de una manera muy eficiente en muchas tareas que nosotros pensamos que ellos no lo podrían hacer. Periodistas, historiadores, profesores, sociólogos, médicos, odontólogos. Claro, y algunos de renombre. O sea, digamos, también hay un cantante, por ejemplo, un tenor, creo que es mapuche, que es famoso en Europa, y que nosotros no lo conocemos. Claro. O sea, están las mismas capacidades. Existen las capacidades. Yo creo que en el rescate de la valoración de nuestros mapuches, es que hoy en día y desde un par de años para acá, están siendo parte también del plan curricular de los colegios. Por ejemplo, nosotros debemos enseñarlo, debemos trabajarlo, pero principalmente en la Araucanía se debe también trabajar el mapudungún como segundo idioma, pero no así en el resto de nuestro país. Del país, bueno, sí, a veces es difícil. Hay un dicho que un poco, digamos, como diría, despectivo, que dicen que, por ejemplo, los ingleses no tienen la capacidad de aprender más de una lengua. O sea, no la necesitan, entonces no desarrollan la capacidad, pero es como si solamente pudieran aprender una. En cambio, los canadienses, que sobre todo los de habla francesa, ellos generalmente hablan francés y inglés. Claro, y así como lo tienen muy en su rápido. país.
¿verdad? También para nosotros ocurre que si no necesitamos el mapudungún, ¿para qué lo vamos a aprender? Y ahí se va perdiendo nuestras raíces y la cultura nuevamente. Se va perdiendo. Pero es un idioma muy rico y aunque nosotros usamos muchas palabras, quiltro, y que no lo sabemos. Claro, la guata. Claro, la guata, en fin, digamos, guagua. Hay montones de palabras que nosotros usamos, pero no sabemos que son de origen mapuche. Y es bueno, digamos, enriquecer nuestra cultura. Y yo creo que el mapudungún, o sea, siempre he tenido deseo de aprenderlo, quizá un poco tarde, pero siempre compraba libros o folletos así donde a veces salen palabras. Es una lengua muy rica porque interpreta muy bien la relación del hombre con la naturaleza o con el universo. Me ha tocado leer algunas cosas, o sea, digamos, de ellos y son extraordinarias. O sea, sencillamente porque se ha menospreciado o se ha puesto de lado, se ha reprimido. Antiguamente no se podía hablar mapudungún en la octava, en la novena región, porque estaba prohibido. La señora María nos comentaba eso, Sí, que de sí. niña a ella le prohibían el hablar o decir que era mapuche. Claro. Y hoy en día nosotros vemos que vamos a un aeropuerto o a un paso internacional y está la nomenclatura en español, en inglés y también está en mapudungún o con la etnia de la zona en la que se está. Claro. Entonces se busca ese rescate. Claro, bueno, desde hace más o menos unos 30 años atrás, comenzó, yo pienso que en el mundo entero, como el rescate de los pueblos aborígenes o de los pueblos originarios y a darle la importancia, digamos, que tienen. También nos están enseñando mucho acerca del respeto que se debe tener por el medio ambiente. Y yo creo que el rescate de tierra que se quiere hacer ahora o no es para seguir explotándola como se explota actualmente, ¿verdad? Porque todos conocemos la deterioración que ha producido, por ejemplo, la explotación de la tierra a través de cultivos de árboles exógenos. O los monocultivos, el eucalipto, claro, el todo ese pino. tipo de cosas. ¿Es eso uno de los dolores que a lo mejor tiene el pueblo mapuche de lo que se ha hecho con su tierra? Porque hablábamos de un pueblo que acogía al extranjero, pero este extranjero vino a desordenar lo que ellos tenían, a hacer abuso de los recursos que ellos tanto veneran, porque la tierra es el principal veneración del pueblo mapuche. Todo lo que es recursos naturales principalmente, o ese respeto que ellos tienen. Todos los pueblos originarios tienen ese mismo respeto. Yo conocí pueblos aborígenes en Canadá, por ejemplo, que también tenían ese tremendo respeto por la tierra. Y a veces piensan, digamos, que porque son flojos, no quieren trabajar, pero lo que ocurre es que es una forma de gratitud quizás, porque de ellos sacan sus propios recursos para vivir. Entonces, yo pienso que son culturas milenarias que han descubierto de que la tierra, por ejemplo, tiene un límite de extraerle recursos. Y ese límite no debe ser sobrepasado, si no desaparece la tierra, desaparecemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, ellos estaban en un territorio donde cultivaban, donde producían, y ellos hacían... vivían allí un par de años, 4 o 5 años, 3 o 4 años en algunos lugares y después se desplazaban a otro territorio para que esa tierra se recuperara y volviera a regenerarse la vegetación y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso que eran también, digamos, no sedentarios. Claro, se iban moviendo de lugar en lugar. Dentro de los colegios, principalmente voy a hablar de nuestra escuela, se toman ciertas acciones para poder hacer este rescate de nuestras culturas ancestrales y principalmente valorar estas. Dentro de nuestro sello está el respeto también, la solidaridad, el poder mirarnos a todos de una forma inclusiva y de iguales. Y en razón de esto hay ciertas acciones que hacemos como escuela. Por ejemplo, celebramos, en el caso de los mapuches, celebramos el Guillatum, el Año Nuevo Mapuche. Se pasa también ciertos contenidos en relación a qué tipo de palabras usaban, los lugares, los nombres, para dar a conocer un poco nuestra cultura mapuche. Pero ¿qué acciones podemos hacer en sí o tener? Pensemos en nuestros niños, que son los que estamos educando y que el cambio generacional se puede dar en ellos. Podríamos hacer para que estas preguntas que se le hacían al principio, luego de un tiempo volver a lo mejor hacerlas, realmente podamos extraer respuestas sólidas de los niños.
Yo creo que se necesita, en primer lugar, rescatar la verdadera historia de Chile, no la historia de los héroes, sino la historia de los pueblos. Y al poner, digamos, a los pueblos en su lugar y darles el valor que merecen, yo creo que se va a sentir cierta admiración y va a tener una visión diferente. Lamentablemente, por ejemplo, no se estudia acerca de lo que fue, bueno, un poquito, ¿verdad?, lo que fue la lucha de los mapuches contra los españoles, pero se termina por ahí. Sin embargo, o sea, digamos, los mapuches siguieron luchando después contra el Estado de Chile, o en la defensa, digamos, cuando fue la pacificación de la Araucanía, la recuperación de sus tierras. Los mapuches también luchan por conservar sus valores y su cultura, o sea, más en los lugares donde ellos han sido como recluidos o hacinados, podríamos decir, cuando fueron, y muchos que tuvieron que emigrar por cuestiones, digamos, de pobreza extrema que se daba en sus territorios, o por necesidad, digamos, de mejorar sus condiciones de vida, fueron un poco perdiendo sus raíces o su cultura, su práctica cultural, podríamos decir. Entonces, que se recupere hoy día y que se ponga, digamos, de nuevo adelante es una cosa, digamos, interesante. Es bueno participar, es bueno ir a los lugares donde ellos viven. Claro. O sea, la gente tiene mucho temor, por ejemplo, de ir a la Araucanía porque en la televisión o porque los periódicos hablan mucho de que es un lugar donde hay terroristas peligroso y todo. Terrorismo y todo. Pero sin embargo, uno de los lugares donde se practica más turismo es allí. Entonces es medio contradictorio. Yo he tenido oportunidades últimamente, hace un par de años viajé por toda la costa, Queñete, Lebu, Tirúa, hasta Puerto Saavedra, por toda la costa, ningún problema, cero problema, con nadie. O sea, digamos, incluso me gustó mucho porque en un momento dado tomé en el vehículo una persona, a un mapuche ya de una cierta edad, y él me hablaba, digamos, de los acuerdos internacionales, de los tratados, de todo el asunto, muy empoderado, o sea, digamos, de lo que son sus derechos, actualizados, claro. Y iba a una reunión justamente, digamos, con otros pueblos. Entonces eso es bueno, o sea, uno, que ellos se empoderen, y lo otro, a respetar ese empoderamiento. O sea, digamos, ¿por qué no hasta la autodeterminación como nación mapuche? O sea, un terror, un temor que tienen, o sea, el Estado de Chile, de acordarle a ellos los derechos que ellos merecen y con los cuales se puede convivir, como, digamos, quizás nos hemos dejado un poco llevar por la opinión o lo que aparece en los medios de comunicación, en las noticias, que, claro, puntualizan focos porque son noticias. Algo que ocurre es lo que tienen que mostrarnos, y lo que ocurre todos los días no se ve quizás. Claro, bueno, hay otro aspecto, digamos, es que las noticias o los medios de comunicación también pertenecen a una cierta élite, y a ellos les conviene, digamos, cierto tipo de noticias para crear ciertos climas. Porque cierta opinión generalizada. Generalizada, claro. O sea, uno de esos es crear el factor miedo, que el factor miedo paraliza, inmoviliza y divide también, digamos, a las personas. Claro. Hacer cerco. Y considerando lo que usted nos decía, que a lo mejor hemos heredado esto de los mapuches, de la falta de organización, nos paraliza y no nos hace organizarnos y ponernos en una sola postura a lo mejor. Sí, pero... ¿Qué mensaje le podría entregar usted a las familias? Porque aquí hay varias cosas que debemos hacer si queremos hacer un rescate de nuestra cultura mapuche. Primero, nosotros como escuela, nuestras acciones con nuestros niños, quizás en la vida cotidiana dentro del aula, pero también hay un trabajo que se debe hacer con la familia, o que la familia nos puede aportar en este valorar las distintas culturas. ¿Qué mensaje podemos entregar ahí a la familia? Bueno, no sé si me parece que era Mark Twain, decía que cuando la persona viajaba se le abría la mente. O sea, quizás una de las cosas es que como familia, por ejemplo, cuando se hacen vacaciones, en vez de pensar como algunos piensan ir a Cancún o ir, digamos, a algunos lugares, darse una vuelta hacia el sur. O sea, ir a la Araucanía, conocer, digamos, nosotros tratar de participar con ellos. Vivenciar. O sea, yo creo que si se enseña dentro de la familia el respeto a la persona humana, digamos, quien quiera que sea, ¿verdad? O sea, van a terminar
respetando entre ellos primero y después respetando al vecino y respetando, digamos, al que vive un poco más lejos. O sea, digamos, hay que podríamos abrir la mente. decir que no podemos hablar de inclusión o de interculturalidad sin respeto. El respeto No, es es la el base. principio y, O sea, y la base de esto. Por eso que hoy día han tomado tanta relevancia el asunto de los derechos humanos. O sea, y derechos humanos que no solamente incluyen derechos políticos, sino derechos sociales, Claro. derechos culturales, ¿verdad? Y están a la base de cualquier cosa que hoy día se quiera hacer. En el campo de la interculturalidad o la diversidad, que es necesario que la aceptemos todos. Entonces el respeto, la base de empezar a hablar de inclusión, de interculturalidad y de hacer el rescate a nuestros ancestros. Quiero agradecerle que usted esté aquí con nosotros hoy en día. Sin duda es un tema que apasiona y que podríamos estar hablando largamente, Sí. pero queremos dejar cierta claridad para las familias en la casa principalmente. Agradecerle su participación con nosotros en Escuelas Sin Fronteras, principalmente ese es nuestro nombre, que no hayan divisiones dentro de nosotros mismos, entre nuestros niños. Yo creo que eso sí, entre nuestros niños, a veces coincidentemente solo el apellido mapuche, pero diferencias entre ellos no hay. Siendo así, creo que vamos a un pasito más fácil de poder igualarnos todos, pero lo que sí es poder valorar las diferencias entre cada uno de nosotros y poder generar esta interculturalidad. De hecho, la diversidad, yo pienso que está al origen de la creación de Dios. O sea, y la diversidad enriquece. O sea, no me hace más pobre. Que otra persona sea diferente de mí, Nos complementamos. nos complementa, ¿verdad? O sea, y entonces la aceptación de la diversidad es a la base también, digamos, de esta... Y que es algo que también está dentro de las políticas, porque hoy en día ya incluso hay una ley que nos rige en cuanto a la inclusión, y no solamente dentro de la escuela, sino que también en los lugares de trabajo, en los hospitales, como sociedad. Estamos tratando de tener que valorarnos cada uno. De pronto es un poco potente y nos podría dar para otro tema, otro capítulo de conversar, el hecho de que tiene que haber una ley que nos haga respetarnos entre nosotros. Y esa es una reflexión que queremos dejar a la casa también, que podamos darle ese sentido al respeto, que los niños realmente puedan llegar a tomar la conciencia profunda de cómo yo debo respetar al otro, o qué hago para que esa persona se sienta respetada, más que el yo respetar en sí. Y eso incluye también el respeto por el medio ambiente. Es muy profunda la palabra. Es profundo porque a veces uno ve, digamos, actitudes, si uno se va a un lugar a pasear y lleva cosas y al final la desparrama y cuando se va recoge unas poquitas cosas y deja el resto allí, ¿verdad? Yo tengo la idea de que nosotros debemos inculcar en nuestras familias de que el lugar donde usted va debe quedar siempre mejor de cuando usted llegó. Exacto. O sea, si usted vio que había cosas que estaban botadas allí y usted tiene la capacidad de recogerlas, hágalo. Cosa que nuestro medio ambiente sea también un lugar que nos guste vivir y en donde podamos, digamos, mejor compartir. Por eso que es profundo, es largo. Él nos deja rastro, por ahí dicen los excursionistas. Sí. Bueno, agradecemos a quienes están en la casa viéndonos el día de hoy en Escuelas Sin Fronteras. El tema de hoy, la interculturalidad, principalmente con nuestro pueblo mapuche. Hemos conversado extensivamente acerca del tema, les dejamos a ustedes en las casas también la tarea, como decimos en los cursos a los niños, de poder reflexionar esto con sus familias, con los niños y poder orientar principalmente a los pequeños en cuanto a cómo respetarnos y ser más inclusivos con nuestros pueblos originarios, en este caso mapuche. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo programa de Escuelas Sin Fronteras.